A ver, Ricardo, he leído el libro con mucho detenimiento. Yo detecto como dos etapas, ¿no? Quería justamente que tú nos cuentes. Digamos, una primera etapa que arranca cuando, creo que es Martorelli, el procurador en Brasil, y José Domingo Pérez interrogan a Jorge Barata y cuenta justamente esta historia respecto de una reunión el 19 de abril que convocaba la CONFIEP, pero que se hizo en creo que en el directorio o en una sala de una empresa minera Buenaventura. Cuéntanos un poco esa primera etapa y luego cómo pasas a la segunda, en la cual la acusación, digamos, la hipótesis del fiscal José Domingo Pérez cambia radicalmente. Bueno, muchísimas gracias, antes que nada. No, de nada, gracias a ti. Sí, realmente eso es kafkiano, ¿no? Porque esto comienza con el famoso aumentar 500 y hacer visita, pues. Correcto. Entonces lo interrogan a Barata y Barata confirma que habían entregado $500.000 adicionales a Keiko Fujimori. Y luego agrega, y también dimos $200.000 a través de la CONFIEP. ¿Cómo era eso? Fue una reunión, dice, una reunión organizada por mí en las oficinas de Buenaventura, donde se pidió dinero para una campaña de Keiko Fujimori y ellos dieron $200.000. Efectivamente, la reunión existió. Yo convoqué a una reunión al término de mi campaña, ¿no? Cuando yo terminé mi campaña, mi presidencia, invité a los empresarios que me habían apoyado. ¿Tu gestión acaba, perdón, enero del 2011? Enero del 2011, exactamente. Enero del 2011 acaba. Esto es en abril, yo termino a una rendición de cuentas, digo muchísimas gracias señores, en esto se ha gastado, hemos hecho esto, hemos hecho lo otro, ahora hay una nueva directiva, va a continuar la campaña mi sucesor, por favor acompáñenlo y ayúdenlo. Esa era la razón de ser y ahí efectivamente las empresas acuerdan continuar la campaña de promoción de la inversión privada de mi sucesor, ¿no? Y ponen unos aportes, entre ellos el de Odebrecht. El dinero de Odebrecht vino de Odebrecht Ingeniería y Construcción, correcto, no de la Caja 2 ni nada por el estilo. Entonces ahí el fiscal Pérez, como Barata dice que yo organicé la reunión y que yo era presidente de CONFIEP, lo cual no era correcto, me abre una investigación preliminar, ¿no? Y dice, señor, usted tiene que responder por los $200.000 que le pidió a Odebrecht, por un cóctel que hizo en su casa y por unos aportes que usted hizo al Partido Fuerza Popular que no fueron declarados a la ONU. Ok, entonces, entre que finalmente Barata le declara eso y te abren una investigación, incluye no solamente lo que había dicho Barata de los $200.000, sino que incluye un aporte de 11.000 soles y que habrías prestado tu casa para un cóctel de Fuerza Popular. Sí. O sea, para José Domingo Pérez del día 1, yo era naranja. Yo era fujimorista, yo era un activo simpatizante de Fuerza Popular y había organizado cosas, había organizado cócteles, etc. Entonces, para mí fue ridículo realmente, ¿no? O sea, primero no había pedido yo el dinero era limpio, yo no era presidente, no había hecho el cóctel en mi casa. Eso respecto a los $200.000, que era, digamos, la pepa de la que se agarraba José Domingo. Pero aclara, por favor, rápidamente lo de los 11.000 soles, porque ni siquiera se los habías donado a Fuerza Popular, porque era conocida, digamos, más tu cercanía a Pedro Pablo Kuczynski. Claro, el cheque estaba hecho a peruanos por el cambio. ¿Y cómo iba a reportar Fuerza Popular un aporte que no había recibido? O sea, esa era la ridiculez. La ridiculez era cómo haber hecho yo un cóctel en mi casa, en una dirección que no era la mía, y mi casa ni siquiera estaba construida. Entonces, para mí el inicio fue un chiste. ¿Te das cuenta? O sea, para mí eso no pasa nada. O sea, ¿creíste que finalmente aquí había justicia y que con esas aclaraciones ibas a quedar libre de polvo y paja? Eso fue el 28 de febrero. Ok, 2011. No, perdón, 2018. No, 2018. Ok. El 17 de marzo me llegó una citación para ir a una audiencia porque el señor había pedido impedimento de salida para mí. Ok, habiendo ya aclarado todo esto. Habiendo aclarado todo esto. Ok. Y se hace todo. Paréntesis, ¿nunca te dio la cara José Domingo Pérez? Nunca me dio la cara. Okay. Pero ese día se hizo un show. Me citan un viernes para una audiencia a las 10 de la noche del día domingo siguiente. 10 de la noche del domingo comenzó la audiencia de impedimento de salida y terminó a las 5 de la mañana. Era realmente un show. Y era un juego entre José Domingo Pérez y Carguancho. O sea, ahí no había duda de que me iban a poner los 18 meses de impedimento de salida y me los puso Carguancho. Y ahí es donde yo le digo a Carguancho, yo no le vengo a pedir que no me ponga mi impedimento de salida, le vengo a pedir a usted que me saque de esta cosa. ¿Qué hago yo aquí? Eso es lo que le digo yo. Esa fue la frase que justamente titula el libro. ¿Qué hago yo aquí desde el primer día, no? Bueno,
Después de eso, como se cae todo, y esta es una constante, la constante de todo este proceso. A lo largo de estos casi 7 años, ¿no? Cuando se le han caído las acusaciones, ya no había prueba de los $200.000, no había prueba de la portada. Dice, ya no. No solamente son los 200.000, son todo el dinero que aportaron los empresarios a Confiep, porque ahí se hizo una bolsa, la chancha de Confiep, y todo ese dinero es sucio, y usted lo ha pedido. Entonces yo tengo que defenderme de los dineros que habían dado todos los empresarios. Ok. Entonces, digamos, sale del tema de únicamente los $200.000 y te dice que finalmente, para esa campaña 2, porque quiero que aclares eso también, hubo una campaña 1 que finalmente hiciste tú cuando eras presidente. Luego hay una campaña 2 que toma y lidera Humberto Speciani, quien te había reemplazado en Confiep. Hay efectivamente un tiempo que suele pasar en entidades, en empresas, en las cuales un presidente saliente y el presidente entrante, hay una ventana en la cual no se ha escrito en registros públicos y que normalmente te llevan los documentos a ti como paz presidente para que vaya firmando. Eso era una realidad. Sí, yo firmé un certificado de donación, ¿no? Porque era el único que podía firmarlo. No lo podía firmar Speciani porque no tenía poderes. También se aclaró eso. O sea, todo estaba clarísimo, Cristian, no había duda, no había ninguna duda de que no había ningún tipo de delito. Entonces, claro, como no había ninguna duda y se le caía el caso, se inventa otra cosa. ¿Te das cuenta? No, ya no son los 200.000 de Barata, ya no es el cóctel, ya no es esto, son los $2 millones que había puesto todos los empresarios. ¿Cuándo es que tú te enteras de ese cambio de hipótesis fiscal respecto de tu caso? Cuando termina la preliminar, la preparatoria, cuando sale la preliminar, yo pido, señor, absuélvame, quíteme, sáqueme de aquí. Correcto. Y en lugar de sacarme, me pasan a la preparatoria, que es la etapa más avanzada antes de llegar al control de acusación. En la cual ya no habían las acusaciones originales, sino que habían otras. Bueno, si era un papelón haberte dicho que habías dado 6.000 cuando los habías donado a PPK y que habías prestado tu casa cuando no existía tu casa. Entonces, en la preparatoria te cambia la hipótesis a la que me estás planteando. Y me incluye en el caso Cócteles. Inicialmente no estabas en el caso Cócteles, sino era un caso independiente. Independiente. Éramos Bedoya, Yoshiyama y yo por los $200.000 y por los 500.000, etc. Y después acumula Cócteles, que era pitufeo, rifas. Claro, 47 personas que hemos conocido han pasado. Y me mete a mí ahí. Y me mete ahí porque me considera colaborador de la organización criminal. O sea, yo me convierto en un agente fujimorista, pese a que las pruebas eran que presentaba, que no tenía nada que ver con ellos. Bueno, a él se le ocurre, señor, usted es colaborador de la organización criminal. Usted ha hecho una acción de juntar dinero de la Confiep para dárselo a Fuerza Popular. Vamos un poquito. Aclárame esos 2 millones que efectivamente Confiep recauda de manera legal y bancarizada de varios, finalmente, empresarios. ¿En qué tiempo se gasta ese dinero? Ese ¿Para dinero qué sirvió? Es la campaña 2 de Speciani. ¿Que duró cuánto tiempo más o menos? Porque claro... Duró un año y medio. ¿No? O sea, ya con Ollanta elegido presidente. Totalmente. O sea, antes que... Y siguió. Son campañas que uno hace durante su gestión. Las gestiones de los presidentes de Confiep son de 2 años. Lo que yo no entiendo es cómo pudo haber planteado esa hipótesis y finalmente, si nunca probó que esos 2 millones le hayan llegado a la cuenta. O sea, él plantea que fue la campaña publicitaria la manera de darle el dinero a Keiko. Sí, pero Cristian, no busques razones. Yo sé. No busques razón. Yo sé, pero lo planteo porque después quiero llegar al caso Zúñiga, ¿no? Que finalmente... Vamos a ver qué dice, ¿no? O sea, ¿qué se hizo con ese dinero? ¿Qué hice yo con ese dinero? Dice que yo hice campañas publicitarias para aterrorizar a la población, para crear zozobra, para que la gente no votase por Ollanta Humala, ¿no? Ningún spot se hizo en ese sentido, ¿no? O sea, se inventa cosas. Y mi participación no existe, no hay ninguna prueba de que yo haya cruzado una palabra con los fujimoristas, que haya tenido nada, pero es que ese es el drama, que él puede, y eso es una cosa que es importante. La ley le permite a un fiscal en la etapa preliminar y en la etapa preparatoria hacer acusaciones sin pruebas, con simples indicaciones, con indicios. Pero los indicios, los indicios deben ser razonables. Pero aquí no había ni siquiera indicios. Aquí lo que hubo sí fue una cosa que para mí es muy triste. Sí, yo sé, lo de Humberto Speciani. Quería justamente llegar a ese tema. Pero entonces, solamente, por ejemplo, porque quiero aclarar esto, la gente sí recordará una campaña en la cual, entiendo, tú ya no estabas y creo que finalmente lo mostró incluso José Domingo Pérez en la audiencia cuando inició el juicio oral, en el cual me acuerdo que efectivamente, oye,
no elegía, digamos, no se planteaba necesariamente un apoyo a Fuerza Popular, pero claro, sí el temor de lo que representaba Ollantumala, que era justamente terminar con la empresa privada, la libre empresa, etcétera, etcétera. Y además recuerdo que esa campaña se frenó, que aparecía incluso Juan Carlos Oblitas. ¿Me estoy equivocando de publicidad? Sí, ese se llamaba Vamos para adelante, vamos para atrás. Ok. Y esa es una falacia. Porque ese spot, primero que nada ese spot, lo hace la Sociedad Nacional de Industrias e invita a Confiep. Y se pasa entre el 4 y 5 de abril, es decir, antes De la primera vuelta. de la reunión que yo hice. Ok, y antes de la primera vuelta, que fue el 10, tu reunión fue el 19. Eso no podía ser parte de la acusación, pues si el dinero se dio el 19 de abril y esto se hizo el 5 de abril, e incluso en el Consejo Ejecutivo de Confiep se dijo, sáquese eso del aire porque es un poco sesgado, ¿no? O sea, no tenía, eso no era parte de, no fue parte ni podía ser parte de la acusación ni de nada. Ese es un error garrafal. Si hubo, fue la Sociedad Nacional de Industrias que lo hizo e invitó a Confiep y Confiep puso su logo. Clarísimo. Entonces, tú dejas de ser presidente, hay un tiempo en el cual sigue firmando, se da la reunión del 19 de abril en la cual ya era justamente Paz President, se hace este pedido para seguir apoyando la campaña 2, incluso después viene la segunda vuelta, ganó Ollantumala, pero la campaña se siguió dando. Cuando en el 2018 se conoce esto y tú, de alguna manera, derrumbas la primera hipótesis, en la segunda hipótesis es que se te complica el tema cuando le preguntan a Humberto Speciani, en ese momento, quien te reemplazó en Confiep el 2011, y le preguntan, ¿el señor Briceño manejó esos dineros que entraron de 2 millones? ¿Qué fue lo que ocurrió ahí, Ricardo? Bueno, no le preguntaron eso. Él simplemente dijo, yo no manejé la campaña, fue Briceño. Nadie le preguntó. Él dijo que manejó la campaña fue Briceño, lo cual es una falta a la verdad. ¿Quién era el abogado de Speciani? ¿El abogado de Confiep en ese momento? El abogado, no, el abogado de Speciani era Enrique Gersi. Ok. Sí, Enrique Gersi. Pero en realidad él, vamos a ponerlo así, él no dijo lo correcto, yo no dirigí. Y luego presenté, obviamente, ante esas declaraciones... Pero a ver, Humberto Speciani no dijo la verdad. Lo repites varias veces en el libro. No dijo la verdad. Ok. Y lo probé. Okay. Y lo probé porque... Lo probé 20 veces. Porque incluso Humberto Speciani, al final de su gestión, invitó a todos los empresarios a rendirles cuentas. Firmó todos los cheques, todos y cada uno de los cheques, los contratos. Yo no firmé un solo cheque. O sea, dirigir la campaña es aquel que la maneja. Las declaraciones del gerente general, Gabriel Amaro, eran quien le daba las órdenes. El señor Speciani me decía a quién llamar, dónde poner el dinero, qué hacer con el dinero. Es decir, si Ricardo Briceño fue presidente de Confiep antes de enero del 2011 y dirigió la campaña 1, por una lógica sería que el señor Humberto Speciani, al ser presidente de Confiep, en ese lapso dirigió la campaña 2. Campaña que no tiene absolutamente nada de ilegal. Campaña que es total y absolutamente transparente. Solamente una mente enferma como la de José Domingo Pérez se puede pensar que esa campaña era una campaña política. Sí, pero discúlpame acá, Ricardo, solamente una mente asustada y con algo de rabo entre las piernas podría no haber dicho la verdad ante la pregunta que se le hizo en la fiscalía al señor Speciani. De acuerdo. Pero bueno, el señor Speciani me complicó la vida porque le dio el gancho a José Domingo Pérez para decir, oye, si Briceño no era el presidente de Confiep, ¿qué diablos hacía metido ahí? Okay. Tenía que ser por alguna razón política, tenía que ser, no era gremial, ¿no? O sea, le dio el pie, te das cuenta, una mente como la de José Domingo Pérez. Ok, y José Domingo Pérez dice entonces su hipótesis, recaudó 2 millones y finalmente la inyectó en la campaña de Keiko Fujimori. Y claro, como ese gancho se lo había dado Speciani, tenía que dejar de alguna manera la Confiep también fuera de la ecuación, para apuntarte a ti. ¿Correcto? Y ahí es que incluye el tema de haberle hecho un fraude a la Confiep. Eso viene después. Ok. O sea, cuéntanos un poquito, dale con eso. Ante esta acusación, ¿qué hace Confiep? Confiep se blinda, si tú quieres, ¿no? Confiep lo que hace es contrata una auditoría, contrata abogados y todo, y sale a defender y a decir lo que te acabo de decir. Señores, Confiep no ha hecho una campaña en favor de Keiko Fujimori. La campaña que hizo la institución es una campaña limpia, etcétera, etcétera. Entonces se blinda en ese sentido. Okay. Entonces no es Confiep, no está siendo acusado. Entonces se cae el que la campaña es hecha por Confiep y
Ya en la etapa final de preparatoria, en la acusación, de nuevo, como se le cae, cambia la cosa. Entonces, ya no es que los empresarios del Perú habían dado un dinero para Keiko Fujimori. No. Se cayó. ¿Qué dice? No, los señores dieron un dinero para una campaña de promoción a la inversión privada. Y el señor Briceño, solo, los engañó a todos. En lugar de usar esos dineros, en lugar de usar esos dineros para la campaña de promoción a la inversión privada, los usé para una campaña en favor de Keiko Fujimori. ¿Cómo lo hice? ¿Con quién? ¿Quién me ayudó? ¿Qué función tenía yo? No hay una sola explicación. Es simplemente el dicho y el dicho de José Domingo Pérez. O sea, yo engañé a todos. ¿Para qué los engañé? Los engañé para darle hacer una campaña en favor de Keiko, para que Keiko luego haga leyes y proyectos en favor de ¿quién? De los empresarios. O sea, el sinsentido. O sea, yo te engaño a ti para hacer algo que luego te favorece. O sea, tú eres mi víctima, mi cómplice, ya no sé qué. Correcto. ¿Y cómo lo hice? No, Briceño falsificó balances, estados financieros, incumplió los códigos de ética de CONFIEP, etcétera, etcétera, engañó a la SUNAT. Yo no firmé un papel, no tiene una prueba, un papel que yo haya firmado un cheque ni haya hecho nada. Los estados financieros de CONFIEP fueron auditados 2 veces, una auditoría solamente para lo de la campaña y una auditoría al final del año. Ok. En ese lapso, perdón, que no había todavía en registros públicos, ¿no? La Speciani como presidente, ¿firmaste algún cheque o no? No. Ok, no había ningún cheque, entonces no había nada vinculado a dinero, eran otro tipo de documentos. Totalmente. Ok, totalmente. Luego entonces llegamos, cambia finalmente esta figura, pero ahí sí deja de lado a CONFIEP prácticamente como víctima. Sí, claro. Como víctima tuya. Claro. ¿Y qué hizo CONFIEP? Nada. Se sintió cómodo justamente con esa versión que lo dejaba fuera y te dejaba a ti como chivo expiatorio. Ya no tenía nada que ver, CONFIEP estaba afuera, ¿no? Lo sentimos mucho, pues, ahora tú eres el acusado. ¿Quién era el abogado de CONFIEP? Yo pedí a CONFIEP justamente. Está justamente en las cartas. Yo pedí a CONFIEP que le pidiesen a Speciani que aclare, porque para mí era fundamental aclarar quién dirigió la campaña, ¿no? Yo necesitaba de la institución una declaración clara y precisa que diga el señor Briceño no dirigió esa campaña. Quien dirigió esa campaña fue su sucesor. No lo conseguí en los 6 años. No lo llegué a conseguir, te lo digo francamente. No quisiera entrar en detalles, está en el libro, pero no lo conseguí. Entonces, nada, ante esto vino la etapa de se atemorizaron. Todos los de CONFIEP se atemorizaron. Sí, seguramente. Y yo tengo una pregunta, porque efectivamente luego quiero pasar justamente, ¿no?, a esta, digamos, no a este calvario por el que has pasado, pero el abogado de CONFIEP era el señor Vargas Valdivia, ¿verdad? El estudio Gas. Sí, claro. Sí. Pero él después fue abogado, el mismo estudio fue abogado de Dionisio Romero cuando confesó el aporte de los 3 millones. ¿No te parece eso un conflicto de intereses que te perjudicó a ti? ¿No crees que Dionisio Romero le contó a Luis Vargas Valdivia cuando era abogado de CONFIEP que él tenía ese rabo de paja? Bueno, probablemente sí, le tenga que haber contado, pero bueno, yo no entro en esos detalles, ¿no? Bueno, y Martín... Déjame que a eso me entro yo, Y Martín Pérez era el presidente del Comité de Ética de CONFIEP también, ¿no? Ok. Quiero seguir entonces con el tema, porque han habido algunas buenas noticias después de finalmente, ¿no?, de tanto que tú también pones que de alguna manera te reconforta. Quiero dejar un poco el tema de CONFIEP para luego ir ahora al proceso judicial, porque, claro, a ti te acusan de un lavado de activos y tiene que haber un delito fuente. Claro, José Domingo Pérez dice que él no necesitaría probar el delito fuente, pero efectivamente eso fue a otra fiscalía, sí, para que se demuestre si es que habías o no cometido fraude contra CONFIEP. Cuéntanos finalmente qué salió ahí. Quien pide que una fiscalía investigue es José Domingo Pérez. Ok. O sea, él mismo pide, hágase una investigación sobre el lavado, el delito fuente de fraude a CONFIEP. Y él envía los documentos. ¿En qué año lo envía? En el año 21. Después que se había hecho la acusación. Después de la acusación. Ok. Solamente un dato. La acusación en la cual incluyen a Ricardo Briceño, cuando él esperaba una siguiente audiencia para poder defenderse y con una esperanza de nuevamente quedar fuera, se ve truncada por lo que aquí hemos denunciado y mucha gente no quiso ver. José Domingo Pérez se apuró
para tener un impacto político en la campaña de Keiko Fujimori, de la cual ustedes pueden saber en todos mis programas que soy sumamente crítico de Fuerza Popular, pero claramente lo hizo con un objetivo político y te dejó sin la posibilidad de defenderte, ¿verdad? Incluso tenía una audiencia, tenía que... o sea, tenías una fecha, una audiencia con fecha. Interrogar a Speciani también. Y Speciani no fue a la primera, no, fue y a la segunda justamente lo agarró esta posibilidad de que abruptamente José Domingo... perdí la oportunidad de... Pero tú sabes que José Domingo tenía 3 meses más. Sí, pero era el 11 de marzo y habían elecciones, y él no quería que Keiko Fujimori pasase a las elecciones sin ser acusada. Okay. Entonces, apuró por eso. Claramente, quería hacer ese paréntesis. Regresamos entonces, en el 2021 le manda esto a la fiscal, entiendo que un juzgado de La Victoria. Un juzgado de La Victoria. Ese juzgado de La Victoria hace lo que no normal, revisa los documentos, dice, señores, aquí no hay fraude, archívese la investigación preparatoria. Archívese. Aquí no hay fraude. Ok. Sentiste que con eso, obviamente, si no había ese delito inicial, obviamente el tema de lavado de activos, porque no habías cogido tú ningún dinero de Confiep. Así es. O sea, no, Confiep no había sido estafado, no había delito fuente, el dinero no era sucio. Entonces dije, aquí se acabó. Entramos, entonces ahí ya estábamos en la etapa de control. Víctor Zúñiga Urday, que probablemente es el juez más nefasto que yo he visto en mi vida, honestamente. Porque no solamente es mi caso, Cristian. Víctor Zúñiga Urday ha visto el caso de las 40 personas del juicio de Keiko. No, devolvió, a ver, yo lo he dicho acá, es pusilánime, no debería seguir como juez, es una vergüenza en verdad para el país, para la judicatura y para su familia. Pero bueno, lo hizo con 43 personas. Lo hizo con 43. Y devolvió 20 veces algo inédito en la historia judicial. Es decir, la pusilanimidad personificada en un juez que claudicó de su labor como juez de control de acusación. Totalmente. Mira, nosotros presentamos dos escritos. Uno que es una excepción de improcedencia de acción y otro es un sobreseimiento. No hablemos del sobreseimiento, que es el pedido de, señores, a mí sáquenme ustedes de este juicio, de este proceso, porque yo no he cometido ningún delito, y presenta las pruebas de no cometer delito. Pero presentamos todas las pruebas eran palpables, pues, la resolución de La Victoria, el hecho de todas las declaraciones, nadie, no hay una declaración en contra mía, una. La única persona que dijo que había dirigido la campaña es Speciani, todos los demás dijeron, Briceño no ha participado. Nadie dijo que se había hecho un spot en favor o que se había desviado $1 o 1 centavo. Entonces teníamos todas las pruebas. Es evidente que tenía que sobreseerse. Mira, mi abogado podía hablar en ruso, en ucraniano, en kiswahili, no importaba. El juez Zúñiga Urday no hizo caso de absolutamente nada de lo que se le dijo. Tú sabes que la gente que porque hay una prueba contundente y la menciona justamente Ricardo Uceda hoy en su columna respecto de que finalmente no es un tema únicamente de opinión. Hay un fallo del Tribunal Constitucional que confirma que el juez Víctor Zúñiga Urday no cumplió con su labor de juez de control de acusación, que es el caso de Arsenio Oré, ¿verdad? El TC finalmente lo corrigió y claro, más allá de lo que puedan decir, ¿no?, ideologizados respecto de la conformación del TC, lo único que tiene que hacer es leer finalmente el caso. Incluso hay un libro de Arsenio Oré, leer el caso y finalmente ver cómo actuó el juez Zúñiga Urday respecto de ese tema. Entonces, nuevamente no hizo caso en ninguna de tus posiciones. En ninguna de las posiciones. Ok, entonces, digamos, no pudiste con el juez Zúñiga Urday, pero finalmente entiendo que fuiste a un juzgado constitucional. Claro, porque el sobreseimiento no es apelable, no puedo ir a una corte superior penal. Entonces me fui por el lado constitucional hace 2 años. Que fue el mismo que siguió Arsenio Oré, el lado constitucional. Mismo. Y no es fácil, te digo, porque en primera instancia me lo rechazaron, en segunda instancia no me lo aceptaron, y he ido dando tumbos hasta que finalmente hemos llegado a la Corte Suprema Constitucional. Y la Corte Suprema Constitucional ha amparado nuestro caso. Es decir, yo fui diciendo, el señor fiscal y el juez Zúñiga Urday han violado mi derecho a la libertad, mi derecho constitucional a la libertad, al incluirme en un juicio donde yo puedo ir a la cárcel habiendo presentado pruebas de mi inocencia. Y eso es lo que se ha amparado, eso es lo que tengo hoy día, una resolución de la Corte Suprema Constitucional que dice que
se ha violado mi derecho y que en consecuencia tiene que volver a verse el tema del sobreseimiento en el cuarto juzgado penal. Ok, entonces, ¿quiénes son los jueces? ¿Es un colegiado el que va a tener que resolver nuevamente? A ver. ¿O vuelve a Zúñiga Urday? Zúñiga Urday No. ya salió de la ecuación, ¿o no? No. Bueno, deberá salir, ¿no? A ver, ¿cómo es? La Suprema emite una resolución, una resolución. Ok. Esa pasa a la segunda sala superior constitucional, Ok. que tiene que interpretar la resolución de la Suprema. Ok. Y yo espero que lo haga con fuerza, ¿no? Y que diga, señores, la Corte Suprema... Esa sala superior, perdón, a la que baja la resolución de la Suprema, ¿no había visto tu caso o ya había visto? Ya lo había visto, por eso yo apelé, ya lo vio. Ok. Ya lo vio. Y no te dio la razón, por eso apelaste. Le pidió al juez Zúñiga que vuelva a hacer lo mismo, que vuelva a ver. El juez Zúñiga en 5 días tiró una, lo he leído, y finalmente se dieron por bien servidos los de la superior. Exacto. Ok, entonces, ¿qué esperanza tienes de que cambie? Bueno, yo espero que esta vez, con el mandato, que interpreten lo que dice la Suprema. La Suprema dice que no basta con que se diga, señor, yo tengo en cuenta la resolución de la victoria. No, eso no es suficiente. Tiene que tener en cuenta que la resolución de la victoria ha dicho que no hay delito fuente. No es que yo vi el fondo, yo vi que aquí resolvieron que no hay delito fuente. Ok. Entonces tiene que venir con una interpretación dejando, digamos, reconociendo que no hay delito fuente, ¿cómo va a sostener que estés imbuido en este caso de lavado de activos? No hay fraude a CONFIEP, señores. Usted tiene que resolver sabiendo, no me niegue, que no hay delito fuente. Entonces, ¿cómo hay lavado de activos? Vamos a ver cómo va a resolver. Esta superior se lo tiene que volver a exigir a Zúñiga. Bueno, nosotros esperamos que al cuarto juzgado. Esperamos que el cuarto juzgado no nombre al señor Zúñiga, porque el señor Zúñiga ya tiene un adelanto de opinión y además ya tiene una postura, digamos, de no querer hacer su trabajo. Entonces, yo espero que en las semanas que vienen esto camine, llegue a la cuarta sala, haya una audiencia, esté el procurador, esté mi abogado, se aclaren las cosas y se presenten las pruebas. Se presenten las pruebas de mi culpabilidad o de mi inocencia. Déjame hacer un paréntesis respecto de lo que me estás contando, porque aquí también hay otros temas interesantes, pero yo te quiero hacer una pregunta, porque en el 2010 y 2009, 2010 eras presidente de CONFIEP. 2010, ¿En el 2010 es el CAE en Cusco? ¿Que viene Michael Porter o 2009? Sí. 2009 creo. Bueno, pero estaba finalmente también ahí en el tema gremial. Y Michael Porter les habla a los miembros de CAE y les dice: los veo muy entusiastas, efectivamente el crecimiento del país es notable, pero sin instituciones nunca van a llegar a salir de un país del tercer mundo. Exactamente. En CAE casi lo botan a patadas a Michael Porter. Yo siempre lo he dicho una y otra vez que los empresarios de ese entonces pecaron, no sé de qué decirlo. Y te queda claro ahora, y me imagino que te debe quedar claro a ti, ¿tú crees que a los otros empresarios les haya quedado claro que no han pasado por el calvario que sigues pasando y que además creo que se comportaron indebidamente respecto de tu caso? La importancia de tener un sistema de justicia funcional en un país que quiere tener un crecimiento económico. Mira, yo creo que hay un cambio generacional importante, interesante. Yo he pasado 6 años, 3 presidentes de CONFIEP. Pero cuando llegó Alfonso Bustamante, las cosas han cambiado. Te lo digo honestamente. Alfonso Bustamante en 24 horas convocó al Consejo Directivo de CONFIEP y sacó un comunicado y un acuerdo de directorio contundente sobre el caso. ¿Eso lo hizo este año? Eso lo hizo este año. Eso lo hizo el 1 de julio, en cuanto yo me presenté al juicio. Me preguntó qué hago, le digo, haz lo que tú quieras. Y él inmediatamente, en 24 horas, sacó este comunicado, que fue lo que yo esperé durante 6 años. No quiero quitarle mérito finalmente a eso que tú consideras algo, pero... pero digamos, yo creo que hay una... Pero no es too little, too late, es decir, seamos honestos, Ricardo, José Domingo Pérez y Rafael Vela están en su momento más bajo y yo me he comido pleitos con él desde el año 2019 que no quiso hacer el tema del acuerdo. Ahora es muy fácil, finalmente, no decir que José Domingo Pérez y Rafael Vela son unos abusivos y que seguramente en algún momento la justicia también se encargará de ellos. Pero no es eso, yo lo que creo es que el empresariado peruano tiene que tomar conciencia de que vivimos en otro mundo. Vivimos en otro mundo, Cristian. La manera de hacer negocios de mi generación del siglo XX era diferente de la de hoy día. Pero los empresarios jóvenes tienen un gran problema. Se han apartado total y absolutamente de la política.
O sea, creen en la institucionalidad de la empresa, pero no trabajan para la institucionalidad, como tú bien dices, de la justicia, no del Parlamento. O sea, están apartados de la política. Instituciones, ¿no? ¿Será porque se asustaron con lo mío? Yo les digo que no hagan eso. Al contrario, tienen que meterse en política hoy día. Si no, ¿quién? Si los empresarios de hoy no se meten en los partidos políticos para promover que se elijan candidatos honestos en cada partido político, yo no te hablo de tendencia política de derecha e izquierda, pero simplemente gente honesta. Tenemos que trabajar para que los partidos tengan gente honesta y es la única manera de, teniendo gente honesta, recuperar las instituciones que han sido destruidas de una manera grosera en los últimos años. Déjame hacerte una pregunta con mucho cinismo. ¿Por qué haberte quedado finalmente a dar esta pelea cuando tenías los medios para simplemente, como han hecho finalmente muchos empresarios que han estado, seguramente has conocido y has compartido mesa en el gremio, en el directorio, de finalmente poner pies en polvorosa? Bueno, primero que yo soy inocente. Tengo un nombre. Yo no me podía ir, sí. Hay muchos que hay, pero están reos contumaces, ¿no? Están siendo cuestionados. Yo no puedo ser cuestionado. En mi caso, Cristian, te voy a decir una cosa. En mi caso no es que, como muchos dicen, lo que hubo, el financiamiento de campañas no era delito en esa época. No, en mi caso no es eso. Claro, ni siquiera se está discutiendo si es que era delito o no, porque claro, en el caso Cóctel esa es la gran discusión. Claro. ¿Era o no? Finalmente yo creo que la Suprema al final va a fallar y este juez, etcétera. En tu caso tú dices no hubo ni un delito. En mi caso no hay delito, en mi caso no hay dinero. Okay. No hay dinero, ni limpio ni sucio, no que el dinero es limpio, no. En mi caso no hay dinero, por mis manos no pasó $1. Entonces, ¿cómo me voy a ir dejando la duda de que yo soy culpable porque me fugué? No, yo tengo un nombre, yo tengo una empresa que crecer, tengo mi familia, mis hijos, mis nietos y quiero este país. Correcto. ¿Por qué crees entonces que José Domingo Pérez, el juez Víctor Zúñiga, lo de Víctor Zúñiga, pero ¿por qué José Domingo Pérez haber hecho, digamos, todo lo que ha hecho para incluirte? ¿Qué sensación te deja? Cuentas, ¿no? De manera, digamos, muy interesante, muy rápida en tu escritura, la vez que te encontraste José Domingo Pérez recién en el juicio oral este año. ¿Por qué José Domingo Pérez ha actuado así? A ver, pero para mí José Domingo Pérez es un fiscal un poco desubicado. Aquí quien es el gran culpable es Vela. Cristian. Tú cuentas una anécdota que te lo cruzaste. No puede ser el hombre omnipotente que lleva a una persona inocente a esta situación. Ten paciencia, te dijo Rafael Vela. Sí. ¿Qué entiendes por esa frase, ten paciencia? Yo no me voy a ocupar. Pero ten paciencia, yo lo podría entender como que yo sé que eres inocente, pero discúlpame, aquí hay algo mucho más grande en juego que tu inocencia o no. Es decir, el cinismo como bandera. Exactamente. O sea, ¿por qué no lo paró? Él pudo pararlo en cada una de estas etapas. Es su jefe. Está haciendo quedar mal al Ministerio Público. ¿Dónde está él? ¿O hay un proyecto más grande? Bueno, si lo había... Un proyecto más grande de atemorizar a los empresarios. Porque sí, yo creo que aquí me he juntado con alguna gente que considera que el empresario es corrupto y que los empresarios no deben tener espacio en la política peruana. Y lo han logrado, ¿no? ¿Qué empresario en los últimos años ha aportado una campaña o ha salido a defender? Muy pocos. Están asustados. Si a Ricardo Briceño le pasa lo que le ha pasado, yo no quiero meterme. Lo han logrado, Cristian. Han logrado que el empresariado salga de la política. Y no solamente de la política, con Tito Pascofont, salen de funcionarios públicos. Pero ¿por qué otros empresarios que sí actuaron mal, finalmente, digamos, ¿no? Todos como colaboradores eficaces, libres de polvo y paja? Los empresarios que te he mencionado inicialmente, el BCP, el señor Rasmussen, aportaron, claro, ellos dicen que no, pero finalmente ni siquiera están incluidos en un caso como tú sí lo estás cuando no cometiste absolutamente nada. Yo soy el único. Ellos son testigos. ¿Y por qué a ti sí? Justamente, eso es lo que me pregunto, ¿qué hago yo aquí? O sea, vamos a ponerlo así. Si no están ellos, ¿por qué estoy yo? No es que porque estoy yo, porque no están ellos acusados. ¿Por qué estoy yo acusado si ellos no están? Yo tampoco debería estarlo. Debería ser testigo. No entiendo. Por eso es que me pregunto qué hago yo aquí. Aquí está el libro. Esto es solamente, digamos,
digamos, ¿no? un poquito, una probada finalmente del libro. Cuente el caso y también la última parte es bien interesante el tema de Confío Ricardo. Gracias por estar aquí. Al contrario, Cristian, muchísimas gracias.